A veces, la ciencia ha cruzado los límites, no por ignorancia, sino por crueldad disfrazada de progreso. Cientos de personas, niños, mujeres y hombres, fueron usados como si fueran simples objetos. Lo que vas a escuchar no es ficción. Todo ocurrió en laboratorios reales, en países poderosos, con nombres y apellidos. Este es un recorrido por los 10 experimentos médicos reales más perturbadores de toda la historia humana. Y créeme, hay cosas aquí que tal vez desees no haber escuchado nunca. A mediados del siglo XX, un grupo de niños con discapacidades mentales fueron enviados a lo que prometía ser una escuela especial. La Fernald State School no era un centro de educación, era un campo de pruebas disfrazado. Durante más de 15 años, alrededor de 200 niños fueron alimentados con cereales y leche contaminados con uranio y radiación. Pero lo más escalofriante, les decían que formaban parte de un club de ciencia exclusivo. Hasta les daban medallas para que confiaran. Los obligaban a comer esos alimentos día tras día, sin saber que estaban absorbiendo dosis peligrosísimas de radiación. Muchos comenzaron a perder peso, a vomitar sangre, a tener dolores de cabeza constantes, caídas de cabello. Nadie les explicaba nada. Se les hacían análisis invasivos sin consentimiento. Les extraían sangre, médula y orina en repetidas ocasiones. Algunos fueron sometidos a rayos X constantes en el cerebro, con la excusa de monitorear su desarrollo cognitivo. Décadas después, uno de los sobrevivientes dijo: nos trataban como ratas, no como niños, como si fuéramos de otro mundo. No éramos humanos para ellos. Este experimento fue patrocinado por la Universidad de Harvard y el MIT y financiado por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Nunca hubo castigos reales. A finales del siglo XIX y principios del XX, científicos franceses comenzaron a estudiar lo que ocurría exactamente después de que una cabeza era separada del cuerpo por una guillotina. Se decía que los ojos parpadeaban, que las bocas se movían, incluso que intentaban hablar. Uno de los casos más documentados fue el doctor Gabriel Biaurux, quien realizó un experimento en 1905 con el criminal Henry Languille. Tras la ejecución, Biaurux corrió hacia la cabeza cortada y la llamó por su nombre. Sorprendentemente, la cabeza abrió los ojos y lo miró fijamente por varios segundos. Lo hizo 2 veces más cuando volvió a llamarlo. El médico dijo que sin duda la conciencia permaneció al menos 30 segundos después de la decapitación. Hubo otros experimentos aún más escalofriantes. Algunos intentaron electrocutar cabezas cortadas para estudiar las respuestas musculares. Otros introducían oxígeno por tráqueas artificiales para ver si la cabeza podía volver en sí. Se llegaron a fotografiar y documentar expresiones de dolor, sorpresa, ira y miedo en cabezas recién decapitadas. Lo más macabro, hay testimonios de médicos que aseguraban que algunas cabezas intentaban articular palabras. Uno escribió: vi cómo los labios se movieron. No fue un espasmo, fue una palabra. En el siglo XIII, el emperador Frederick de Alemania tenía una inquietud. Si un niño crece sin escuchar nunca una palabra humana, ¿qué idioma hablará de forma natural? Para descubrirlo, ordenó crear a una docena de bebés en completo silencio. Las niñeras podían alimentarlos, asearlos, mantenerlos con vida, pero no hablarles jamás, ni una palabra, ni una canción, ni una caricia con voz. Los niños crecieron rodeados de silencio absoluto. Los resultados fueron atroces.
Ninguno de los bebés desarrolló lenguaje alguno. Pero lo más trágico, todos murieron antes de cumplir los 2 años. No fue por enfermedad, fue por ausencia total de afecto. Lo que hoy se conoce como deprivación emocional severa. Un monje que participó en el registro escribió: morían lentamente, sin razón aparente, como si no quisieran vivir, como si no pudieran hacerlo, en un mundo sin voz. Frederick nunca repitió el experimento. El proyecto se abandonó, pero dejó claro algo: el amor y el lenguaje son esenciales para la supervivencia humana. En 1991, un grupo de 8 científicos se encerró durante 2 años en una gigantesca instalación llamada Biosfera 2, en Arizona. Su misión: simular una colonia autosustentable para futuros viajes a Marte. Pero la realidad fue otra. A los pocos meses comenzaron los problemas. Falta de oxígeno cayó hasta niveles que causaban mareos y alucinaciones. Animales morían, cultivos fallaban, las personas se debilitaban. Se dividieron en 2 facciones enemistadas que dejaron de hablarse por meses. Algunos sufrieron colapsos mentales y otros, se dice, intentaron suicidarse o fugarse. Lo que debía ser un modelo de esperanza se convirtió en una pesadilla silenciosa y claustrofóbica. Uno de los participantes escribió después: nunca me sentí tan solo, ni siquiera afuera. Dentro de esa estructura, mi mente empezó a romperse. Ya no era yo, era otra cosa. El proyecto fue duramente criticado, y aunque no fue oficialmente un experimento de tortura, muchos lo consideran un claro ejemplo de cómo el aislamiento y la presión pueden quebrar incluso a los más preparados. Durante la dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 1983, más de 500 bebés fueron arrebatados de los brazos de sus madres desaparecidas. Muchas madres fueron torturadas y asesinadas, pero sus bebés eran entregados a familias militares o simplemente del régimen, quienes los criaban como propios, borrando todo rastro de su origen. Los bebés crecían sin saber que sus verdaderos padres habían sido secuestrados, torturados y asesinados. Este experimento social buscaba reprogramar la identidad, criar a hijos en hogares leales al régimen. Cambiaban nombres, quemaban documentos, se les contaba una historia falsa desde pequeños. Algunos incluso eran criados por los mismos torturadores de sus padres. Décadas después, las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una lucha incansable. Hasta hoy, han recuperado la identidad de más de 130 nietos. Uno de ellos, al descubrir la verdad, dijo: el hombre que me enseñó a andar en bicicleta fue quien mató a mi madre.